Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga, un gusto saludarlos desde la estación de radio 101.9 FM. También queremos dar la bienvenida a todas las estaciones de radio que se van enlazando en este su noticiero. También queremos saludar a todas las estaciones que estarán retransmitiendo este noticiero a sus radioescuchas. Y también saludamos con mucho cariño a todo el auditorio que nos va siguiendo a través de nuestras redes sociales, en YouTube como en Facebook. Que Dios los guarde y bendiga siempre. Este noticiero tiene el objetivo de transmitir las noticias más importantes y bajo la palabra de Dios analizarlas, para darnos cuenta que estamos viviendo los últimos tiempos. El día de hoy es una noticia de última hora y estamos haciendo este programa especial para que usted se dé cuenta que el tiempo de gracia se acaba y que el glorioso evento del arrebatamiento se acerca. Y escuche por qué. Vámonos a la información, por favor. En Israel, allá en Jerusalén, se llevó a cabo el simulacro del sacrificio de Pascua en un lugar cercano del monte del templo. Fue una recreación del servicio del templo de la Pascua en el 10º día del primer mes. Todo ha sido demasiado significativo para muchos en diferentes sentidos. Primero, porque es el cumplimiento de Josué capítulo 4 versículo 19, donde dice: y el pueblo subió del Jordán el día 10 del primer mes y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y en este evento la policía y el municipio de Jerusalén para ellos fue bien visto. Incluso los principales medios de comunicación han comenzado a aceptar el evento como algo más que extremista. Y la prensa enfatiza, y cualquiera que lea la Biblia sabe acerca de esto, que sucedió durante miles de años. La ceremonia estuvo acompañada de toques de cuernos de plata, especialmente preparados para el tercer templo. Escuchó bien, ya están preparados. Y esta ceremonia está preparando para cuando ya esté el tercer templo. Evento que la iglesia ya no veremos su construcción aquí en la tierra, porque antes seremos arrebatados, porque esto ocurrirá en la semana 70 de Israel. Tiempo en que ya no estaremos porque habrá ocurrido el arrebatamiento. Vamos a dejar acá abajo de este video links para que usted pueda ver los videos que tenemos acerca del tercer templo, cómo ya se están preparando, de cómo va lo del tercer templo. Y se va a dar cuenta que nada más están a una llamada para iniciar. Vea los videos y se dará cuenta que si esto ya está cerca, el glorioso evento del arrebatamiento aún más, que no le quede la menor duda. Y este simulacro del sacrificio de Pascua fue un servicio de oración compuesto por versos de salmos que se cantaban en el pasado en el templo mientras se preparaba el sacrificio de la Pascua. La oveja se preparó asada, entera en una rama larga de granada de la manera descrita en la Torá. Se sirvió a los judíos reunidos para presenciar la recreación. Y esto es como dice Éxodo 12:8, comerán la carne esa misma noche, la comerán asada al fuego, con panes y sin levadura y con hierbas amargas. Importante evento y ceremonia que nos indica que el glorioso evento del arrebatamiento está cerca. Ahora sí, el que tenga oído, oiga. América Latina es la región con más empleos perdidos por cuenta de la pandemia. ONU advierte 30 millones de personas a un paso de sufrir de hambruna. Y va más allá. El mundo se enfrentará a una amenaza de hambruna sin precedentes.
Así como lo está escuchando, el mundo se va encaminando y va a enfrentar una amenaza de hambruna sin precedentes. La palabra de Dios nos advierte que habría pestes, enfermedades y también habrá hambres. Y está en plural. Esto nos indica que vendrá de diferentes formas esa hambruna, que ya están, y esto es ya mundial, como principio de dolores de parto. Mateo 24, versículos 7 y 8. Pero el peor escenario será cuando se abra el tercer sello. Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6. Cuando salga el tercer jinete del Apocalipsis, el caballo negro, y cuando se decía 2 libras de trigo por 1 denario, ¿escuchó? Solo 2 libras de trigo alcanzarán por 1 sueldo o denario. 6 libras de cebada por 1 sueldo. Ahí nos damos cuenta la magnitud de la hambruna que se viene para aquellos que tengan solo trabajo en la semana 70 de Israel. Y las consecuencias de este terrible escenario nos lo describe Apocalipsis capítulo 6, versículo 8. Cuando sale el cuarto jinete del Apocalipsis, ahí nos dice que por hambre va a morir la 1/4 parte de la tierra. Queda muy claro este escenario que viene. Y aquí es cuando tenemos que analizar, ante estos eventos tan rápido que se están intensificando y se está agravando en el mundo entero. Y aquí es cuando tenemos que hacer una reflexión. Si todo esto se está intensificando y está preparando el escenario para que aparezcan los 4 jinetes del Apocalipsis, y que ese tiempo ya la Iglesia de Cristo no estará aquí en la tierra, como lo hemos mostrado con bases bíblicas en nuestros videos anteriores que les exhortamos a verlos, si los analiza y los verifica conforme a la palabra de Dios, se va a dar cuenta que el glorioso evento del arrebatamiento está ya muy cerca por suceder. A través de los programas que hemos tenido, siempre hemos tratado de mostrar con bases bíblicas la diferencia que hay entre el glorioso evento del arrebatamiento y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues ahora vamos a ver una diferencia grande para que usted pueda comprender que son 2 eventos diferentes y que el glorioso evento del arrebatamiento sucede antes de la semana 70 de Israel y que la segunda venida ocurre después de la guerra del Armagedón. Todo esto lo hemos explicado con bases bíblicas en programas pasados y les exhortamos a verlos. Busque los títulos y con eso se dará cuenta de qué estamos hablando. Y aquí debe de poner mucha atención para no confundir 2 eventos en uno y también para que se dé cuenta de las grandes diferencias que no se pueden ocultar y que a través de la luz de la palabra de Dios y de los eventos que ya están ocurriendo, que solamente testifica la exactitud de la profecía bíblica, pues es para que estemos muy atentos. Les exhorto a que vea el video y con calma después usted lo estudie, lo analice y verifique. Eso es lo importante, verifique para que se dé cuenta de que el glorioso evento del arrebatamiento está por suceder y que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es hasta después de la guerra del Armagedón, al final de la semana 70 de Israel, que dura 7 años. Todo esto lo hemos explicado y vamos a dejar links acá abajo para que usted vea y estudie varios videos o información que tenemos para que se dé cuenta de lo que le estamos diciendo con bases bíblicas y con fuentes que tengan confiabilidad, que sean reconocidas, no solamente de palabras. De palabras está mucha gente hablando, poniendo videos o predicaciones, pero sin sustento bíblico. Y lo que nos interesa en este programa es edificarnos
bajo la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver estas diferencias, por favor. Y en esta ocasión lo vamos a hacer porque hemos recibido varias preguntas que nos llegaron a nuestras redes sociales y que vamos a contestar conforme a la palabra de Dios para ser edificados. Nos preguntan por qué la mayoría de los pastores no creen en el arrebatamiento. Otras preguntas muy similares decían por qué los movimientos cristianos no creen en el arrebatamiento. Y en otros casos fue por qué la mayoría de las religiones no creen en el arrebatamiento o el rapto, como mucha gente le llama. Y lo digo con la palabra rapto porque así nos llegaron las preguntas. Y bueno, hasta links nos enviaron de estas religiones que no creen en el arrebatamiento, testificando que han investigado, donde algunos fueron más persistentes y me dijeron por qué defiende esa falsa doctrina del rapto secreto. Con todo respeto, contesto, obviamente si lo vemos desde el punto de vista humano, y cuando vemos que es una gran mayoría de personas, como la mayoría de las religiones, que no acepta el arrebatamiento, o porque no lo creen y lo confunden con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que es bíblico, porque viene escrito y profetizado, ahora vamos a contestar con la Biblia, con la palabra de Dios, esas preguntas y el sustento que nos da la bendita palabra de Dios para tener esa bendita esperanza del arrebatamiento, como nos lo dice Tito capítulo 2, versículo 13, aguardando, esperando la esperanza bienaventurada. En otras versiones dice la bendita esperanza o la feliz esperanza, como dicen también otras versiones. Y esta influencia que hay entre muchas personas y religiones de no creer en el arrebatamiento es que la principal institución religiosa a nivel mundial que lo ha promovido, como es la religión católica, que nunca ha creído en el arrebatamiento. Ellos solamente creen en la segunda venida. Tan es así que su doctrina lo niega, el arrebatamiento. Y esa doctrina ha sido influenciada en muchas de estas religiones que critican y descalifican su doctrina del catolicismo, pero que están siguiendo su doctrina escatológica. Y lo irónico es que la señalan y la utilizan para decir que todos están equivocados porque están influenciados por esta doctrina católica, cuando ellos mismos están igual que la doctrina católica en no creer en el arrebatamiento. Tan es así que en todo momento lo niegan y lo enseñan que no existe arrebatamiento. Que le quede claro. Vamos a ver y vamos a estudiar esto. Y si ponen por favor las imágenes y ustedes pueden verificarlo, que eso es cierto. Y los videos como la información, vamos a dejarlo acá abajo de este video en los comentarios, en el primer comentario, para que usted pueda verificarlo. Ahora vámonos a lo más importante. ¿Qué dice la palabra de Dios? Esto nos debe de quedar muy claro. Primero, en la Biblia, la multitud o mayoría de personas no quiere decir que tienen la razón. Tan es así que Mateo 22:14 nos dice que muchos son los llamados, pero aquí ponga atención, pero pocos son los escogidos. Entonces, la mayoría o los muchos no quiere decir que tienen la razón o que son los escogidos. Vámonos por partes para entender mejor esto. En el diluvio, donde murió la mayoría o casi todos, nos dice Génesis 7:13 que solo fueron 8 personas las que se salvaron, porque le creyeron a Dios, como fue Noé, su esposa y sus 3 hijos con sus esposas. Ahí nos deja muy claro que la mayoría no tenía la razón. Otro caso fue la destrucción de Sodoma y Gomorra, como nos lo dice Génesis capítulo 19. Ahí nos los describe, donde fueron
pocos también los que se salvaron. Solo fue Lot y sus 2 hijas. Escuche, solo 3 personas de una multitud que vivía en Sodoma y Gomorra. Y este escenario se va a repetir nuevamente, donde Dios va a salvar, va a rescatar, va a arrebatar a una pequeña manada para no ver los eventos de destrucción aquí en la tierra. Hoy es la misma situación. Así va a suceder porque está escrito y está profetizado que van a ser solo pocos. Así nos los dice Lucas capítulo 17, versículos del 26 al 36. Pero, por favor, si son tan amables, mis hermanos, vamos por partes, versículo por versículo, con la concordancia de Strong, para que todo esto quede muy claro. Ahora, vámonos a la palabra de Dios, por favor, a Lucas 17:26. Como fue en los días de Noé, aquí está la contestación a las preguntas, que fue como los días de Noé. Por eso son pocos los que creen en el arrebatamiento. ¿Y por qué también son pocos los que se van a ir en ese glorioso evento? Se va a repetir este mismo escenario, porque está escrito y está profetizado. Y así también será en los días del Hijo del Hombre, de nuestro Señor Jesucristo. Serán pocos los que se van a salvar en el arrebatamiento. Y por favor, si nos vamos al siguiente versículo y si me ponen otras versiones, por favor, para poder comprender mejor Lucas 17, versículo 27. Ahí nos dice que estarán comiendo, bebiendo, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y, escuche, y los destruyó a todos. Nuevamente nos damos cuenta que serán pocas las personas, y más claro nos los deja la versión Martín Nieto, gracias. Comían, bebían, se casaban, escuche, ellos y ellas, hasta que Noé entró en el arca, vino el diluvio y acabó con todos. Esta versión de Martín Nieto es muy interesante porque ahí utiliza la concordancia de Strong para entender mejor lo que significa la palabra se casaban. Casaban vienen de la palabra griega gameo, que significa casarse de cualquier sexo. O sea, ahí queda muy claro lo que se está viviendo ya hoy, donde ya puede casarse con cualquier sexo. Se casaban ellos y ellas entre hombres o entre mujeres. Y esta es una de las señales de los últimos tiempos, como nos lo dice la palabra de Dios, que sucedió como los días de Lot, de Sodoma y Gomorra. Comían, bebían, compraban. Y aquí queda muy claro, si es tan amable, pónganme este versículo, porque cuando dice compraban, es una señal clara para el arrebatamiento, que hoy se puede comprar aún y se puede vender. Para la segunda venida, esta ya no es una señal. ¿Por qué? Porque en la segunda venida solamente van a poder comprar y vender los que tengan la marca. Ya no van a poder comprar. Además, con la crisis financiera, cuando salga el tercer jinete del Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 6, versículo 5, pues va a ser muy difícil que puedan estar comprando, vendiendo, plantando y edificando, cuando su denario o salario no les va a alcanzar para nada. Lucas 17, obviamente, son las señales para el arrebatamiento y no para la segunda venida. Versículo 29, Lucas 17, 29, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó nuevamente a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se va a manifestar. Recuerde que esto es el arrebatamiento, y se va a manifestar con aquellos que guarden santidad, porque sin santidad nadie lo verá. Hebreos 12:14 y Primera de Pedro 1:16.
Versículo 32. Quiero que quede claro esto. Ahí nos deja una advertencia a la palabra. Acordaos de la mujer de Lot, que ya había salido, pero volteó hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal, como lo vimos anteriormente. Versículo 34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Como vemos, es un grupo pequeño el que se salva y se va en el arrebatamiento. Es un remanente, una pequeña manada, como nos lo dice Lucas 12:32. Y que también Mateo 7:14 nos lo dice. En otras palabras, obviamente, que dice que es la puerta estrecha y angosto el camino que lleva a la vida. Y escuche, no dice que son muchos, ni algunos, dice pocos son los que la hallan. Mateo 7:14. Y muchos no se irán en el arrebatamiento porque no se prepararon en santidad, como dice Hebreos 12:14 y Primera de Pedro 1:16. Sin santidad nadie verá al Señor, porque nuestro Señor Jesús es santo. Y aquí ponga mucha atención. Hoy las religiones o movimientos cristianos están llenas de doctrina de hombre, y muchos ya están muy lejos de la palabra de Dios. De esto también nos lo advierte, como nos lo dice 2 de Timoteo 4:4. Y se apartarán de la verdad, lo que es la palabra de Dios, y su oído se volverá a fábulas. En otras versiones, por favor, si me ponen este versículo de 2 de Timoteo 4:4. Gracias. La Biblia de las Américas dice: y se apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Aquí hay otra versión muy interesante. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Tremendo esto, donde la gente le dará la espalda a la verdadera enseñanza, la palabra de Dios, y va a poner atención a toda clase de cuentos. Nada más analice y piense un poco, a que hagamos una reflexión y vea cómo está la gente hoy. Prefieren escuchar mejor cuentos que les cuenten cómo enfrentar la vida y no quieren ver lo que dice la palabra de Dios. Hoy prefieren mejor mensajes de psicología, de control mental o de conducta humana que la misma palabra de Dios, así como lo está escuchando. Y esto se va a ir incrementando porque está escrito y profetizado. Y cada vez más la gente se va a apartar de la palabra de Dios. Ahora, el problema ya está. Lo que le pido es que analice su vida si usted no ha caído en ese tipo de doctrinas que son un engaño, donde les exhortan a cómo comportarse mejor, ser mejor humanamente, mas no bajo la palabra de Dios. Escuche eso y ojalá vea esa diferencia, donde le crea más al hombre que a la misma palabra de Dios, donde usted le ponga más interés a los cuentos, a los mitos, que a la palabra de Dios, que a la profecía bíblica. Escuche, el arrebatamiento pronto será, lo crea o no lo crea, porque esto está escrito y profetizado, y muy a su pesar de que ya usted esté influenciado con esas falsas doctrinas de que no existe arrebatamiento, le debe de quedar muy claro que esto va a ocurrir con usted o sin usted, porque así lo dice la palabra, que es un grupo pequeño. Y le invito y le exhorto en el amor de Cristo, y aquí es donde pido que analice cómo está usted, si no ha caído en estas falsas doctrinas, que ya nada más les hablan mitos, cuentos, y donde le creen ya más al hombre que a la misma palabra de Dios,
donde ya le dicen que no existe un arrebatamiento. Eso es negar lo que está escrito y profetizado en la palabra de Dios. Que le quede claro que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si su fe en el arrebatamiento se lo han quitado estas falsas doctrinas, cuidado, porque sin fe es imposible irse en el arrebatamiento. ¿Por qué? Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue traspuesto, arrebatado, fue llevado para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y escucha el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si no cree que hay arrebatamiento, pues bueno, ya le quitaron esa bendición, esa bendita esperanza. Y escuche, para los que creemos, nuestro Dios, que es el galardonador, el premiador para aquellos que le buscan. Es tiempo de buscarlo y prepararnos para el arrebatamiento. Y hágalo hoy, porque mañana puede ser ya demasiado tarde. El tiempo de gracia se acaba y es tiempo de buscar de su misericordia y de su perdón. Vamos a orar y pedirle a Dios de su gracia, de su perdón, y que nuestro corazón lo prepare para el día glorioso del arrebatamiento. Primero, dejando esas falsas doctrinas que le confunden y lo alejan del arrebatamiento, diciéndole que no existe arrebatamiento. Ahí le quitaron, le cortaron esa bendita esperanza. No permita que nadie le robe su corona. Recuerda lo que nos dice la palabra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. He aquí que yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si son tan amables, pónganme varias versiones para que podamos leerlas y así vean en otras palabras lo que nos está advirtiendo la palabra de Dios. Pronto regresaré. Sigue creyendo fielmente en mí y así nadie te quitará tu premio. ¿Escuchó? Vendré pronto. Sigue fiel como hasta ahora y nadie te quitará tu premio. Ahora sí, el que tenga oído, oiga. Vamos a orar. Amado Padre, en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesús, venimos ante ti pidiéndonos perdones de todas nuestras faltas. Dice tu palabra en Primera de Juan capítulo 1 del versículo 7 al 9, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo en perdonarnos. Te confesamos, Padre, que somos pecadores y que necesitamos cambiar y estar en santidad para poder verte. Ayúdanos, Padre. Pedimos nos des el dominio propio. Transforma nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser para alcanzar esa santidad que tú nos pides. También te pedimos, Padre, que en tu misericordia nos guardes y sigas poniendo ese anhelo y deseo de estar ya en tu presencia, y que nadie nos confunda y nos engañe de esa bendita promesa que tenemos, de ese premio, de esa bendita esperanza, de ese regalo tan hermoso de irnos contigo en el glorioso evento del arrebatamiento. Quiero estar ahí, Padre, en esa pequeña manada. Quiero ser como las vírgenes prudentes, Señor, llenos de tu Santo Espíritu para podernos ir contigo a las bodas del Cordero. Gracias, Padre. Te lo pido, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, aquellas personas que aún no han confesado a nuestro Señor Jesús, también me dirijo a ustedes y hoy puede recibir a nuestro Señor Jesús en su corazón, confesándolo con la boca y creyéndolo en el corazón para ser salvos, como dice Romanos 10, versículo 9 y 10. Y en Juan capítulo 1, versículo 12,
nos dice que todos los que recibieron a nuestro Señor Jesús les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermosa promesa, y hoy usted puede ser hijo de Dios si confiesa con su boca y lo cree en su corazón que Jesús es su Señor y Salvador. Repita después de mí y diga: Señor Jesús, el día de hoy te pido perdón porque soy un pecador y vengo ante ti suplicando limpies todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y el día de hoy me rindo a ti. Con mi boca te confieso, también lo creo en mi corazón, que tú eres mi Señor y Salvador. Señor Jesús, te pido hoy escribas mi nombre en el libro de la vida y prepárame para ti, Señor, para que el día glorioso del arrebatamiento esté en esa pequeña manada, en ese grupo que tú vienes, que te esperan en santidad, y me lleves contigo a vivir eternamente a esas moradas celestiales que fuiste a preparar para nosotros, como dice Juan capítulo 14 del versículo 1 al 3. Yo quiero estar en esa ciudadanía que tú nos prometes, que es nuestra ciudadanía en los cielos, como dice Filipenses 3:20. Quiero estar contigo por la eternidad, mi Señor Jesús. Ayúdame, quiero ser lleno de tu Santo Espíritu. Te lo pido y te lo ruego, Padre eterno, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Jesús. Amén. Bueno, si usted dijo amén, significa así sea. Y damos gracias a Dios por todo el auditorio que nos va siguiendo. Y damos gracias a Dios por todas las personas que el día de hoy han confesado a nuestro Señor Jesús como su Señor y Salvador. Les exhortamos a que vean nuestros programas pasados para que usted pueda ver varios temas, cómo caminar y buscar la bendición de Dios, cómo estar preparados para el glorioso evento del arrebatamiento, todo con bases bíblicas. Y bueno, pues si Dios quiere, nos lo permite, nos escuchamos en otro programa. Y si no, mejor, porque entonces ya volamos y estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y Maranata, que significa el Señor viene. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, por favor, te lo pedimos, Señor, ven.